Ya. Hoy día vamos a comenzar haciendo un resumen. Ya, vamos a hacer un resumen porque entrando en capítulo 5 vamos a comenzar con la segunda sección del libro. Ya, así que voy a empezar haciendo un resumen. La primera sección del libro se llamaba Celebra la bondad de Dios. Ya, anteriormente habíamos visto el capítulo número 1, que era menos ansiedad, más fe. Y en este capítulo habíamos visto qué es la ansiedad y qué es lo que provoca en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Ya que cómo la ansiedad va haciendo todo negativo, ya en ya sea en nuestra mente, ya sea en nuestro corazón, cómo empezamos a ver las cosas de manera negativa en la vida, ¿cierto? Y empezamos entonces de a poco. Algunos caen en depresión, ¿cierto? Por culpa de esto. ¿Ya? Y hemos visto entonces en este capítulo todo lo malo que puede provocar esta ansiedad en nosotras. Entramos a la sección número 1, que dice, celebra la bondad de Dios, que está basado en el versículo 4, alégrense en el Señor siempre. ¿Ya? Vemos también en el capítulo 2, alégrate en la soberanía del Señor. ¿Qué vimos en este capítulo? Vimos que la fe y el conocimiento en Dios nos va a ayudar a tener una mente confiada y una mente tranquila, ¿cierto? Se recuerdan que vimos nuestro sistema de creencias. Entonces este capítulo nos ayudaba a cómo tener este sistema de creencias firme y sólido. ¿Se recuerdan que hablábamos de los postes que eran los que sostenían nuestra mente? Bueno, los postes eran la fe y el conocimiento en Dios. Y aquí vimos el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Como él conocía a Dios y fue amigo de Dios y caminó con Dios. Entonces, de esta manera, él podía estar seguro y tranquilo, plenamente convencido de que Dios iba a estar con él en todo su caminar. ¿Ya? En el capítulo 3 veíamos, alégrate en la misericordia del Señor. En este capítulo veíamos qué es la culpa y sus consecuencias. ¿Por qué este capítulo nos habla de la culpa? Bueno, porque lamentablemente la culpa tiene alto porcentaje de personas que tienen este sentimiento y les causa la ansiedad. O sea que la culpa es también un síntoma, por decirlo así, de la ansiedad. ¿Ya? El poder borrar nuestras culpas nos hará sentir libres y sin carga. Y esto aliviará nuestra mente y por lo mismo entonces aliviará la ansiedad. Vimos también en el capítulo 4, alégrate en el Señor siempre. ¿Se recuerdan que nos hacíamos la pregunta, ¿cómo podemos alegrarnos en el Señor siempre? Bueno, lo habíamos visto en los capítulos anteriores con lo que les dije, y este capítulo nos agregaba que Dios usa todo para cumplir su voluntad, ¿ya? También vimos en este capítulo, nos hablaba de la ansiedad perpetua, que se provoca por el cúmulo de problemas, y es por eso que estamos en modo alerta constante, o sea, estamos siempre con un miedo, siempre con la incertidumbre, ¿ya? Y esto nos hace sentir ansiedad, y esto nos lleva también a las que son llamadas crisis de pánico, o las mismas crisis de ansiedad, cuando son ya muy severas. Por esto es importante mirar los problemas con la perspectiva correcta, que eso es lo que este capítulo nos enseñaba, y que Dios tiene un propósito con todo lo que nos pasa, con todos nuestros problemas, con todas nuestras pruebas. Vimos en este capítulo que Dios tiene un propósito con cada una de ellas. Algo quiere lograr
en nosotras, ¿ya? Y hoy día vamos entonces a entrar a la sección número 2, que es pídele ayuda a Dios. Entonces hoy día comenzamos a la parte del libro donde vamos a ver la solución para el problema de la ansiedad, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque vimos en los capítulos anteriores, vemos que nos podemos alegrar, podemos conocer a Dios, vemos que podemos confiarnos en su soberanía, que podemos confiarnos en su misericordia, ¿ya? Que podemos estar alegres siempre en el Señor. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer nosotras para poder estar mejor anímicamente, para poder vencer esta ansiedad? En el día de hoy vamos entonces a entrar a esta sección del libro, ¿ya? Que se basa en el versículo 5 y 6. Dice, presenten sus peticiones a Dios. El capítulo 5 se llama La calma contagiosa. Y como les decía adelante, está basado en el versículo 5 y 6 de Filipenses 4, ¿ya? Que nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Ya? Eso es lo que vamos a entrar al día de hoy, capítulo 5. La ansiedad es innecesaria porque Dios está cerca. Este capítulo, como les decía, se llama La calma contagiosa. ¿Y qué es la calma? Es la tranquilidad, es la ausencia de agitación y de nervios en la forma de actuar. O sea, estoy completamente en paz, completamente tranquila, ya aliviada. Eso es lo que es la calma, ¿ya? Comienza este capítulo hablándonos de un oficial quien mantuvo la calma en un momento crucial. Ellos, que eran rusos, tenían la misión de instalar una punta de lanza para una base cerca de La Habana, en Cuba. ¿Ya? Este era oficial y iban en un submarino. ¿Se recuerdan del capítulo que eso nos hablaba, cierto? Entonces ellos tenían la misión de instalar una punta de lanza para una base cerca de La Habana, en Cuba. En el camino se encontraron con varios obstáculos. Primero se nombraba en el libro que habían pasado por huracanes, luego con unas grandes olas, y estas olas, esta tormenta, dejó a los marinos con náuseas y con problemas en los sistemas, ¿cierto? Dejó los sistemas averiados. Ellos también tuvieron que lidiar con aguas tibias. Este submarino no estaba preparado para estas aguas tibias, ya que como eran rusos, ustedes saben que es uno de los países que hace más frío, entonces estos submarinos no estaban preparados para aguas tibias como son las de Cuba. También tuvieron que lidiar con el calor que hacía, que tampoco ellos estaban acostumbrados a estas temperaturas. Entonces, aparte de todo esto, luego se dieron cuenta, en el radar detectaron una docena de barcos y aviones. Imagínense cómo deben haberse sentido de nervioso con los sistemas averiados, de haber dejado la tormenta hace poco, ahora estaba pasando calor, ¿cierto? Por las temperaturas que hacen ahí, y ahora se sumaba que habían detectado aviones y barcos norteamericanos que le estaban siguiendo. Ellos, obviamente, asumieron que estaban bajo ataque. El capitán se puso muy nervioso con la situación, ¿y qué fue lo primero que él quiso hacer? Lo primero que él se le ocurrió, ordenó
disparar. Sin pensar, impulsivamente, él reaccionó. Estaban al borde de una guerra, a solo un botón. Eso fue lo que nos detallaba el libro, ¿cierto? Este capítulo. Pero hubo un oficial que comenzó a hablar con su capitán para que él reconsiderara su decisión. Comenzó a convencerlo de que tenían que tomar las cosas más tranquilamente, pensar bien lo que iban a hacer, y este capitán acepta y ordena salir a flote. Los norteamericanos los rodearon, los vigilaron, pero luego los dejaron y ellos volvieron a su base sanos y salvos. Este hombre que mantuvo la calma en este momento salvó el mundo. Así lo expresó el presidente del Archivo Nacional de Seguridad. Este hombre que actuó con calma en este momento de nerviosismo, de desesperación, fue reconocido años después por la reacción que él tuvo, por su actuar, por la calma que él mantuvo en momentos de desesperación. Pero mis hermanitas, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Bueno, esta historia nos deja una enseñanza, una moraleja. Solo nos quiere enseñar la importancia de mantener la calma en momentos cruciales. Quizás nosotras no vamos a estar en situaciones tan extremas como estas, pero sí quizás nos sintamos en momentos de desesperación y problemas, o discusiones, o situaciones que nos hagan perder la calma. Quizás en algún momento quisiste apretar el botón. Quizás en algún momento quisiste estallar en ira. Quisiste dejarte llevar por la desesperación, por el enojo. O quizás quisiste explotar en palabras hirientes. Pero en estos momentos, mis hermanas, es importante mantener la calma, buscar la paz. Es muy fácil perder la calma, sobre todo si estamos en este proceso de ansiedad. Es muy fácil perder la calma cuando estamos en estrés constante, pero nosotras debemos saber controlar la situación. Debemos controlar la ira, el enojo, la desesperación, el estrés o nuestra ansiedad en esos momentos, el nerviosismo quizás que hay en alguna situación, y tratar de encontrar la calma. Si no tenemos la capacidad de poder calmarnos, solo vamos a tener una ansiedad descontrolada, una ansiedad que solo provoca destrucción, una ansiedad que quiere apretar el botón, impulsivamente, sin pensar. Y una buena manera de hacerlo es calmándonos. O como se dice, respira, cuenta hasta 10, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotras no hemos hecho eso? Cuando estamos en un momento de quizás de discusión o en un momento quizás de enojo, de ira, ¿cierto? ¿Y qué decimos? Respira, cuenta hasta 10. Janina, acuérdate, tranquilízate, respira. 1, 2, 3, ¿cierto? Yo creo que muchos lo hemos hecho. Y debemos encontrar esa calma. La ansiedad descontrolada solamente, hermanas mías, produce destrucción.
Pero gracias a la calma, muchas de estas destrucciones se han podido evitar. La ansiedad descontrolada quiere apretar el botón. Esta ansiedad descontrolada quiere explotar, quiere disparar, quiere lanzar el ataque. Pero gracias a la calma, muchas destrucciones se pueden evitar. Esto es, hermanas, a lo que Pablo nos está llamando. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esta palabra gentileza? La gentileza es un temperamento maduro, apto para cada ocasión. Una reacción amable es equitativa y justa. Y Pablo nos pide que esto sea demostrado a todos. Pablo nos quiere decir que esta gentileza sea notoria en mí, que todos conozcan que somos diferentes. Todos reaccionan de forma desesperada. La persona amable, la persona que tiene esta gentileza, piensa con claridad y actúa. Siempre se dice que una persona tranquila o calmada proyecta paz. Y decimos, esa persona me transmite tranquilidad. Y nos queremos acercar a esa persona, o nos da confianza. Nos sentimos relajadas con esas personas. Porque esta calma se contagia. ¿Ha conocido usted a una persona así? A una persona calmada, a una persona tranquila, pacífica. Yo creo que todos hemos conocido a una persona así. Y cuando vemos a una persona así, queremos acercarnos porque nos transmite paz, nos transmite esta tranquilidad. Ellos nos dicen con su actuar, tranquilos, Dios está aquí, todo estará bien, Dios está en control, solo espera. Estas personas son líderes que enfrentan situaciones, pero saben que lo van a superar. Son personas que enfrentan el caos y tranquilizan a los demás diciendo todo estará bien. ¿A quién no le gustaría tener esta calma? Yo creo que a todas, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría ser así? Ser contagiosamente calmada. Estar yo calmada y transmitir esta calma a los demás. Ser yo tranquila y transmitir esta tranquilidad a los demás. Sería genial. A mí me gustaría mucho y yo sé que a ustedes también les gustaría. ¿A quién no le gustaría reaccionar de buena forma, tranquila y calmada en momentos de desesperación? ¿Cómo entonces podemos lograr estar calmadas cuando todo se derrumba a nuestro alrededor? Es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho poder estar calmadas cuando vemos que todo a nuestro alrededor se está destruyendo o se está derrumbando o hay discusiones y no podemos hacer nada. Bueno, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Y podemos contagiar esta calma. Bueno, seguimos, como les venía diciendo, ¿cómo podemos estar entonces calmados cuando todo se derrumba a nuestro alrededor? Bueno, el pasaje termina diciéndonos, versículo 5, el Señor está cerca.
mis hermanas, Dios está contigo. Dios está cerca. Veamos el pasaje. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. Si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. Porque Dios está cerca y Él te escucha, mi hermana. Va a escuchar tus peticiones. El Señor está cerca. Dios nos promete su presencia. Dios está en control. Dios está con nosotras. No hay momento en el cual enfrentemos solos nuestros problemas. No hay momento en el cual estemos solos en nuestra vida, en nuestras pruebas. Dios está cerca, mis hermanas. No hay momento en el que estés sola y sin ayuda. Dios está contigo. Dios está cerca. Muchas veces en la Biblia vemos las promesas de Dios y hemos leído repetidamente que Dios va a estar con nosotras. Él nos promete su presencia. Pero ¿cuánto, hermanas mías, lo creemos en verdad? ¿Cuántas creemos en sus promesas? Vemos muchos ejemplos en la Biblia que Dios habla con sus siervos y les promete estar con ellos. De hecho, la palabra no temas es el mandato más repetido en la Biblia. Se ha dicho que hay 365 no temas en la Biblia. Podemos entonces decir que es un no temas por cada día del año. Cada vez, mi hermana, que tú te despiertes, despierta con esto en la mente. Despierta con un no temas del Señor. Despierta y di, hoy será un nuevo día. No voy a temer, porque Dios está cerca. Cada vez que leemos un no temas en la Biblia, siempre está acompañado. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo soy tu escudo. No temas, porque yo te sostengo. No temas, porque yo soy tu galardonador. No temas, hermana, porque Dios te va a sustentar. No temas, porque yo te bendeciré. No temas, porque yo no te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Dios está cerca, mis hermanas. Dios está contigo. Nuestro problema, ¿sabe cuál es? Es que no nos convencemos de esto. Ese es nuestro problema. Por eso nos preocupamos, por eso nos afanamos, por eso tememos, por eso estamos con ansiedad, porque no conocemos a nuestro Dios verdaderamente, porque no estamos creyendo en esta promesa, porque no nos convencemos de que Dios está ahí, de que Dios está cerca. ¿Saben, mis hermanas? Cuando yo me doy cuenta, cuando oramos, ¿cómo oramos, mis hermanas? Oramos mirando hacia arriba como que si Dios estuviera tan lejos. Oramos como que si Dios fuera tan inalcanzable. Señor, como que estamos a miles y miles de kilómetros de Dios. Pero no es así. Sentimos que Dios es como un simple espectador y que Él nos mira de lejos. Pero no es así. Dios está cerca. Dios está allí contigo. Él está cerca y por eso no debemos temer. Él está en cada uno de tus problemas. Él está en cada una
de tus decisiones. Él está en el más mínimo detalle de tu vida. Ahí está Dios, cerca. Esta es la idea que Pablo nos quiere decir. Mantengan la calma, porque el Señor está cerca. No te preocupes por nada, porque el Señor está cerca. Esta es la confianza que Pablo desea que tengamos. No se preocupen, no se afanen, pídanle a Dios en oración. Él los escuchará. Él resolverá. Él hará. Solo ten calma. Al final de todo, saldrá bien. Quiero leer un pasaje en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos oye porque Él está cerca de nosotras. Es más, mis hermanas, Él está en nosotras. Amén. ¿Cierto que sí? Él está en nosotras. No nos olvidemos de esto, como lo hicieron estos hombres, los 12 apóstoles. El libro también nos nombraba este acontecimiento, la alimentación de los 5.000. La historia de Jesús con los apóstoles que debían alimentar a más de 5.000 personas. Los apóstoles en esta oportunidad estaban preocupados de cómo lo harían para suplir las necesidades de estas personas, como si se hubiesen olvidado de que estaban con Jesús. Y el libro nombra las veces que los apóstoles vieron a Jesús actuar, pero todo esto ellos se olvidaron. Se olvidaron porque se inquietaron al no tener nada para alimentar a estas personas. Y Jesús, con toda calma del mundo, toma los panes, toma los peces, ¿cierto? Y los multiplicó. Él solucionó. Ellos se preocuparon y se olvidaron con quién estaban. Se olvidaron de todas las cosas que vieron de Jesús, de todos los milagros que hizo Jesús. Ellos se olvidaron. Y se olvidaron de que Jesús estaba allí. Se olvidaron. La solución estaba con ellos. Pero ellos se cegaron ante el problema y no vieron a Jesús. Que no te pase igual, mi hermana. Que el problema no te ciegue. Siempre cuando nos encontremos con un problema por delante, siempre cuando nos encontremos con un obstáculo, con una prueba, siempre, mis hermanas, debemos recordar quién es el que está con nosotras. ¿Quién está contigo? ¿Quién? Dios está cerca. Siempre cuando te veas en una difícil situación, siempre recuerda todo lo que Dios te ha ayudado. Todo por lo que has tenido que pasar. Y Dios ha estado ahí contigo. Lo que has tenido que enfrentar. Y Dios está ahí contigo. ¿De cuántas no te ha librado el Señor? ¿De cuántas, mis hermanas? No lo sabemos. Nosotras salimos a la calle y no sabemos de cuánto Dios nos ha librado. Pero Él ha estado allí. No nos ha faltado nada. Nos tiene bien, con salud, con vida. Dios ha estado allí. Incluso, mi hermana, tú eres hija de Dios. Él te escogió.
porque Él está allí, está cerca tuyo. Recuerda, mi hermana, en cada momento difícil de tu vida, lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda sus promesas. Recuerda que Él te ha dicho, no temas, yo estoy contigo. Mis hermanas, el mismo Dios que abrió los mares, el mismo Dios que libró a Daniel de los leones, el que acompañó a Abraham, el que estuvo con David y le ayudó a vencer al gigante, el que sacó a Jonás del vientre del gran pez, el que libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, el que libró de la muerte a Jeremías, y cuántas cosas más podemos nombrar. Ese mismo Dios, hermanas, que hizo estas cosas tan maravillosas, tan espectaculares, tan extraordinarias, este mismo Dios, mi hermana, es el que está ahora contigo. Este mismo Dios es a quien tú clamas. Mis hermanas, cuando aprendamos a vivir, cuando aprendamos a tener esto en mente, cuando recordemos siempre las promesas de Dios, es entonces cuando vamos a poder obtener esta calma y a poder contagiar a los demás de esta calma. Porque así podremos transmitir la paz, esa paz que solo Dios nos va a dar. Sabrán que nosotras somos diferentes y verán a Dios en nosotras. ¿Por qué? Porque confiaremos en este Dios que hizo estas maravillas y muchas otras. Pero debemos estar convencidas, mis hermanas. Debemos creer en Dios, debemos creer en sus promesas, debemos creer que Él está allí con nosotras. En cada detalle de nuestra vida, Dios está allí. Cuando entendamos esto, Dios nos va a transmitir esa paz. Y esta paz la podremos transmitir a los demás. Así en cada situación vamos a poder mantener la calma, porque vamos a estar confiadas en este Dios. Y así, obteniendo esta calma, entonces vamos a poder vencer la ansiedad. Pero no nos olvidemos de aquel que está con nosotras. Acudamos a Él, pidámosle a Él, y así podremos mantener la calma en todos nuestros problemas y en todas las situaciones de nuestra vida. Y así podremos vencer esta ansiedad que nos agobia, que nos destruye poco a poco si dejamos que nos controle. No nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de que Él está cerca. No nos olvidemos de que Él está con nosotras y que puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanas, vamos a padecer. Pero este pasaje nos dice un poco de tiempo. Pero ¿qué es lo que quiere lograr Dios? El capítulo anterior nos decía que Dios usaba todo con un propósito. Dios usa todo para cumplir su voluntad. Y este pasaje nos dice
que Dios nos quiere perfeccionar, que Dios nos quiere afirmar, nos quiere fortalecer y establecer. Eso es lo que Dios quiere, que seamos mejores cada día. Pero debemos convencernos de que Él está cerca, de que Él está con nosotras y de que puede hacer mucho más de lo que le pedimos. Este pasaje nos dice, y aquel que es poderoso, sí, mi hermana, porque Dios es poderoso. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dice, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotras. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Dejemos que Dios nos dé esa paz que necesitamos. Y así podremos obtener esta calma. Y así podremos contagiar a las demás personas con esta calma. Pero no nos olvidemos de que Dios está cerca. Y así podremos vencer la ansiedad. Amén, mis queridas hermanitas.